Hola, muy buenas noches, bienvenidos a El Faro. Hoy vamos a hablarles de los efectos secundarios como concepto. Primero, del efecto secundario de la vacuna AstraZeneca, que ahora resulta que parece sospechosa en una sociedad histérica y gobernada por políticos algo desorientados en este momento. Que alguien nos explique por qué, si Europa dice que esa vacuna es segura y que solo ha provocado más de 30 casos de trombos entre más de 30 millones de personas vacunadas, ahora vaya aquí en España y en la Comunidad Valenciana el gobierno y las autonomías vetan esa vacuna de alguna forma, pero no del todo. Incomprensiblemente la destinan a gente de entre 60 y 65. Vamos a hablar después con los expertos, pero Europa dice que hay más beneficios y contraindicaciones. Y que el efecto adverso es muy inusual, pero aquí, bueno, vetamos esa vacuna. La vacuna, que por cierto había elegido España y que es la que más tenemos en stock, porque también es la más barata, ¿eh? Así que a ver cómo cumple ahora Sánchez la promesa de hace 48 horas, de tenernos a casi todos vacunados después de verano, cuando aquí en la Comunidad Valenciana, por cierto, estamos a la cola en inmunización en toda España. Ese efecto secundario 1. Segundo efecto secundario, en este caso, efecto secundario de la polarización y la crispación política que vivimos y también del populismo. Siempre me he preguntado por qué los ultras de izquierda tienen bula, ¿no? ¿Por qué pueden tirar piedras a otros manifestantes y patear a policías si se ponen? Y eso es casi como un acto de heroísmo, ¿no? Y en cambio sería condenado de forma radical, lógica y legítimamente si la cosa fuera al revés. Pasó ayer en Vallecas, cuando estos flipaos boicotearon un acto electoral de Vox y atacaron también a la policía de forma dura. País a garrotazos, país sin rumbo, país en el que lo ultra solo es en la diestra, ¿no? Pero no tanto en la siniestra. Vivir para ver, vamos al lío. Abrimos el faro de interés con una entrevista que llevamos tiempo queriendo hacer. Quien se sienta con nosotros tiene la difícil misión de llevar el barco al puerto, que no es otra cosa que poner a culminar el proceso de que Valencia pues mire por fin al mar, algo que históricamente pues no se venía produciendo, porque Valencia, recuérdenlo, es de origen fluvial, no le acompaña la historia en ese sentido. Las dificultades no son pocas, pero se va haciendo camino. Vicent Llorens, director de la Marina de Valencia. Buenas noches, Bonanit. Antes que nada, no es sobre el tema que yo le quería preguntar, pero vamos por la actualidad. Hablemos de la vacuna. ¿Usted se la pondría? ¿Entiende este lío? Que veten la vacuna, pero no a todos. Yo me la pondría. Yo me pondría la que fuera. Donde fuera y donde fuese. No tendría más el problema. Y no entiendo para nada el lío, ¿no? O sea, yo ratifico un poco lo que usted ha dicho en la entrada del programa, ¿no? O sea, por 30, 40, 80 casos en más de 30 millones de personas vacunadas en todo el mundo que hayan generado un problema de salud, en algunos casos pues parece que hay alguna muerte días siguientes de haber recibido la vacuna, ¿no? Pero creo que es insustancial, ¿no? Yo creo que vivimos una sociedad histérica, una sociedad del último minuto, del momento instantáneo, ¿no? Que realmente no piensa a medio ni a largo plazo y que efectivamente en medio de esta crisis higiénico-sanitaria, económica, social, incluso política, yo diría, ¿no? Porque esto es un Big Bang en el fondo, ¿no? O sea, las consecuencias del COVID se van a ver durante muchos años, ¿no? Y no solamente en temas económicos, sociales o higiénicos, sino también en temas políticos, ¿no? Y de regímenes políticos, ¿no? Yo creo que estas indecisiones no contribuyen a salir bien de este episodio tan desagradable y tan traumático, ¿no? Como decía yo en la entrada del programa, también usted capitanea ese proceso, que ahora le toca a usted, antes lo lideraron otras personas, que debe culminarse en algún momento en que Valencia vuelva a mirar al mar. Usted dirige la Marina de Valencia, que es algo más que un puerto, es un barrio, como dicen ustedes, y
y esa zona de la ciudad, que es un polo que puede generar mucha riqueza y mucha influencia, se ha visto también afectada por este momento que vivimos, por la pandemia. ¿Ven ustedes ya el final del túnel a esa ansiada normalidad también para que, bueno, lo que allí pase con normalidad? Vamos a ver, el COVID al consorcio, a la Marina, ¿no? Pues ha tenido una repercusión importante, ¿no? La primera de ellas ha sido pues, el cese de una parte importante de las actividades, como son las de restauración, las de ocio nocturno, las de actividad musical, ¿no? De una manera muy importante, ¿no? Las empresas han tenido que cerrar durante mucho tiempo, ahora han vuelto a trabajar con muchas restricciones. Para que se haga una idea, a las cuentas del organismo que gestiona aquello, que es el Consorcio de Valencia 2007, el impacto económico del COVID en el año 2020 ha sido de 1.560.000 euros, ¿no? ¿En qué? Digamos, la merma de ingresos o la... Bueno, hemos tenido que reducir o incluso en algún momento dejar de cobrar los cánones concesionales, porque como no, las empresas no podían trabajar, claro, evidentemente nosotros no podíamos cobrarles los alquileres. Las cancelaciones de actos, de eventos que estaban confirmados, como conciertos, por ejemplo. Los costes que hemos tenido que acometer en medidas higiénico-sanitarias, aumentar la limpieza, comprar y suministrar mascarillas, gel hidroalcohólico, pues básicamente pues, a todas las personas que tienen ahí pues su barco amarrado, a las tripulaciones que viven en los propios barcos, pues al final ya le digo, o sea, 1.560.000 euros, ahora estamos pues sacando ya las cuentas del primer trimestre del año, ¿no? Pero bueno, claro, ha tenido un efecto importante, ¿no? Es verdad que ya estamos viendo la luz al final del túnel, ¿no? Es verdad que la náutica ha recuperado de una manera importante su actividad, la náutica deportiva, la náutica de recreo, el turismo náutico, los restaurantes ya han empezado otra vez a trabajar, porque evidentemente la mayoría de ellos tienen terrazas muy atractivas y por tanto el hecho de poder trabajar en 100% de la terraza pues hace que la gente afluya de una manera importante a esos restaurantes. Y las actividades relacionadas con la economía, la innovación y el emprendimiento, pues obviamente se vieron afectadas en los primeros momentos donde se tuvo que cerrar el 100% de la actividad, pero es verdad que todas ellas han recuperado ya su rumbo normal. Para ustedes y para usted, ¿qué es la Marina? Un gran puerto deportivo, un polo de desarrollo e innovación, una zona para el emprendimiento, una zona para restaurantes, una zona de ocio. ¿Es todo junto, todo cabe allí y puede ser todo eso al mismo tiempo? Vamos a ver, la Marina es un área urbana y las áreas urbanas que funcionan son aquellas que recogen, prestan y desarrollan funciones mixtas, ¿no? No es como usted ha dicho, no es un trozo del puerto, sino que es un barrio de la ciudad. Es un barrio. Es una frase bastante acotada. Es un barrio de la ciudad, porque la Marina, en el fondo, nace de los terrenos que la Autoridad Portuaria de Valencia cede a la ciudad para la organización del evento de la Copa América. Por tanto, son terrenos que ya no tienen un uso portuario, ya no están segregados del uso ciudadano. Tiene una fortísima vocación de espacio público. O sea, ¿cuántas veces hemos ido todos, cuando todavía se podía acceder con una cierta permisividad a los espacios portuarios, a ver el mar, ¿no? A ver los barcos, ¿no? Pues la Marina es el espacio de ver el mar, de ver los barcos, ¿no? En el fondo es la plaza marítima de la ciudad, ¿no? Y por tanto tiene una vocación de espacio público. Para mí, como director general del consorcio, la parte más importante de nuestra actividad es que la gente venga a la Marina. Venga a qué, a hacer nada, que digo yo, o sea, a pasear, a tomar el sol, a ir en bicicleta, a estar allí, ¿no? Por eso hemos trabajado mucho en mejorar la seguridad, el mantenimiento, todos los temas relacionados con la jardinería, con la recogida, con la limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego es una zona donde efectivamente hay tres usos importantes, ¿no? Tres usos de carácter económico. La náutica, obviamente, cuando uno tiene una lámina de agua de 580.000 metros cuadrados abrigados, ¿no? En una ciudad como Valencia, que al fin y al cabo está a 90 millas de navegación de las Islas Baleares, a 1 hora 40 minutos de Madrid, ¿no? Con 120 vuelos internacionales, ¿no? Que fácilmente la comunican con las principales capitales europeas, la náutica es una actividad fundamental, ¿no? Piense usted que ahora tenemos 940 amarres, ¿no?
con un 100% de ocupación en esos amarres, ¿no? Acabaremos en unos 1.300. La náutica de recreo y deportiva genera industria, una industria además muy interesante por dos razones, porque paga muy bien los salarios y porque es una industria muy avanzada, tecnológicamente es muy avanzada, ¿no? Por tanto, ese posicionamiento, el hecho de que el Club Náutico tenga aproximadamente unos 1.500 amarres, más la ampliación de Valencia Mar, ¿no? más la Marina, hace que la ciudad de Valencia realmente pueda competir en náutica deportiva y de recreo en todos los niveles, ¿no? O sea, un nivel de turismo náutico, de servicios, de industria náutica, ¿no? Después está, evidentemente, la actividad de restauración, de ocio nocturno. Piense que tenemos 14 restaurantes, 2 espacios relacionados con el ocio nocturno, con las copas, con la música. Hay superficies muy aptas para los conciertos al aire libre. Y después está, pues, obviamente, todo el desarrollo de Marina, de actividades de economía, del conocimiento y la innovación, con Marina Empresas como primera instalación, pero que luego alrededor de ella pues, ha ido desarrollándose con Insomnia, con Zeus, con BioHub, con la estación marítima, y por tanto es un espacio en ese sentido muy diverso, ¿no? Los espacios diversos son los que fructifican en el fondo, ¿no? Hoy ya no vamos a espacios monotemáticos de polígonos tecnológicos, polígonos industriales, ¿no? Realmente la gente lo que quiere es poder vivir cerca de donde trabaja, trabajar cerca de donde vive, tener la mayor parte de los servicios a su alrededor. Por eso estamos hablando ahora del urbanismo de los 15 minutos, ¿no? O de las supermanzanas, ¿no? Y yo creo que la Marina, que lo único que no tiene residencia, porque los usos residenciales en terrenos... Hay muchas ciudades que tienen viviendas en las marinas, grandes ciudades de Europa, de Canadá, sí, de Estados pero Unidos. En nuestro caso la legislación portuaria es muy especial, ¿no? Por ejemplo, los grandes desarrollos de reconversión de los terrenos portuarios y en desuso en las ciudades europeas, como puede ser Copenhague, puede ser Hamburgo y tal, obviamente comportan fuertes desarrollos residenciales, ¿no? Liverpool, por ejemplo. Liverpool, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, en España no, porque en España la legislación portuaria es muy restrictiva, ¿no? Y hay 3 usos que no los permite, incluso en suelos desafectados, ya que no se usan como terrenos, como espacios para la logística o el transporte portuario, ¿no? Que son el uso residencial, el uso hotelero y la publicidad. Curioso. Bueno, yo creo que es un atavismo un poco, ¿no? Es un atavismo un poco producto de estas cosas que tenemos nosotros, esta aversión absurda, ¿no? Que creo que viene un poco de una cultura de un capitalismo muy católico, ¿no? De base muy católica y tal, donde parece que la publicidad es una cosa negativa, ¿no? Cuando la publicidad no es negativa. O sea, cada uno luego pues, utilizará el mensaje publicitario como considere, ¿no? Pero ¿por qué la publicidad no puede estar? Por ejemplo, nosotros tenemos allí el año 2019, tenemos un conteo, ¿no? de afluencia en la Marina. El año 2019 lo cerramos con una asistencia de 9 millones aproximadamente de personas a la Marina, ¿no? Es muy importante ese conteo. Obviamente, a mí me cuentan casi todos los días cuando voy, ¿no? Pero turistas, visitantes, personas que vienen a proveerse de algún servicio. Claro, somos un espacio muy apetecible para las empresas que instalan publicidad en el espacio público, ¿no? Y que como contraprestación pues, nos podían regalar mobiliario urbano, mantenerlo, etcétera, etcétera. Bueno, pues qué extraño es esto, ¿no? Por contra, los países capitalistas de base protestante no tienen ningún problema en esos desarrollos residenciales, obviamente en poner publicidad, en poner hoteles. El uso hotelero solo está permitido en parcelas muy determinadas y si se aprueba por Consejo de Ministros en un expediente singularizado. Complicado. Y hay le quiero preguntar por dos momentos de la historia reciente de la ciudad. Hablando de la náutica, usted decía que obviamente es un foco náutico. Hay quien dice que no lo suficiente, sobre todo los más acendrados aficionados. Pero apostatan ustedes del origen de la Marina, que sin duda es la Copa América. ¿No creen que está poco reconocido ese momento histórico de la ciudad, incluso físicamente? Hay un barco de la Lingui que está abandonado en una zona de almacenaje. Vamos a ver, a mí nunca nadie me habrá escuchado renegar a la Copa América. Más bien al contrario. O sea, yo sostengo que la ciudad obtuvo los terrenos de la dársena histórica y los edificios, ¿no? Como pueden ser los tinglados, tinglado 2, tinglado 4, tinglado 5, ¿no? Y la dársena histórica, el Port Bay, ¿no? Gracias a Copa América.
Estoy convencido de que si no hubiese venido Copa América, la autoridad portuaria todavía, de alguna manera, no hubiese cedido a la ciudad el uso de esos espacios, ¿no? El edificio del Vélez-Events, por ejemplo, que es uno de los iconos de la arquitectura contemporánea más importantes del mundo, ¿no? Vélez-Events es el edificio que más poco tiempo tardó en entrar en la guía Paidós de arquitectura contemporánea, que es la guía de referencia de arquitectura contemporánea, desde que se finalizó, desde que se entregó al promotor por parte de las constructoras, a cuando entró en la guía. Precisamente porque es un edificio concebido para el uso que tiene en el momento, que era el edificio terraza, ¿no? De hecho, el proyecto original se llama Fordeck, ¿no? Eso es gracias a Copa América. La dársenas que tenemos, la dársenas Marina Norte, Marina Sur, ese espacio es un espacio de Copa América. Yo creo que el error no estuvo en la celebración de la Copa América, sobre todo en la 32 edición. Hubo un segundo error, que fue crear un club náutico para retar al ganador, ¿no? Un club náutico que no cumplía las condiciones de las reglas de Copa América. Pues creo que somos un poco tramposos en eso, ¿no? Fuimos un poco tramposos. Eso fue muy en desdoro de la propia ciudad, de la propia organización, porque la 32 edición fue espectacular, posiblemente fue una de las más espectaculares del mundo, ¿no? Yo creo que comparable a los Juegos Olímpicos de Barcelona en cuanto a su repercusión en el mundo de la náutica de competición, ¿no? Y el segundo error creo que fue que cuando la ciudad de Valencia estaba en boca de todo el mundo por un evento deportivo como Copa América, no hubiese habido un equipo comercial o dos. Mire que los valencianos somos buenos, vendiendo por el mundo aquello que tenemos, ¿no? No hubiese habido dos equipos, uno hacia el oriente y otro hacia el occidente, vendiendo la marina para el día después de Copa América. O sea, cuando salga el último barco de competición, ustedes que fabrican barcos, reparan embarcaciones, entrenan equipos, venden componentes, sepan que tienen aquí unas instalaciones magníficas, preparadas precisamente para una competición deportiva en náutica de alto nivel, para instalarse aquí. Y en ese momento sí que seríamos el polo posiblemente de náutica industrial y náutica de competición más importante de Europa. Estoy convencido de ello. Pero Copa América no fue un error. No fue un error Copa América. Decía que ni mucho menos, yo soy precisamente poco sospechoso de pensar eso. Sin embargo, sí que es cierto que no hay nada que reconozca ningún hito. Hasta un museo que había, Museo de la Copa América, desapareció, ahora es el Museo de los Comarques. Quiero decir que sí que hay cierta, si me lo permite, cierta aldeanización del espacio en ese sentido, ¿no le parece? Yo creo que hay una normalización del uso del espacio. O sea, a mí no me gusta la mitomanía. Yo creo que, por ejemplo, nosotros vamos a incorporar los dos monocascos que tenemos allí en la Marina, que no son monocascos de competición, fueron dos monocascos, uno era un simulador y otro era una especie de barco de recreo y tal y cual, pues ese los vamos a incorporar a un parque infantil relacionado con el mundo de la náutica, el mundo de la vela, y evidentemente haremos un recuerdo a lo que fue Copa América, ¿no? La recuperación de Alinji y el mantenimiento de Alinji como el edificio más significativo de aquella arquitectura es una cuestión que va a quedar. O sea, Alinji se va a mantener sus volúmenes interiores, ¿no? Con esos hangares, ¿no? Y luego no quiero huir de la pregunta que me ha hecho sobre el casco de Alinji. El casco de Alinji es muy difícil de poner allí. Tiene 35 metros de eslora. Necesitaríamos una rotonda de un radio de 90 metros para poder colocarlo, ¿no? Por tanto, yo creo que es una tarea demasiado titánica, ¿no? Y que puede hipotecar demasiado el espacio. Pero mira, en el fondo, yo creo que el mayor honor que le podemos hacer a Copa América es que la Marina vuelva a ser un espacio de afluencia de gente, ¿no? Vuelva a ser un espacio de náutica, de economía del conocimiento y la innovación, de recreo, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. ¿Le falta a la Marina un edificio icónico en altura, por ejemplo, que sea reconocible en toda Europa, una imagen más potente todavía que el Vélez-Events? Se hablaba de la torre eólica esta, pero al final no parece que vaya a la torre eólica va a salir, ya le digo yo que la torre eólica va a salir, son proyectos complejos, ¿no? Pero yo estoy convencido que la torre eólica se va a aprobar definitivamente en la comisión delegada. Y evidentemente pues tenemos una parcela hotelera donde se puede construir un hotel de hasta 30 plantas de altura, ¿no? El pliego de condiciones está muy avanzado. Yo estoy convencido que se va a licitar este año, ¿no? Será un edificio, sin lugar a dudas, también muy icónico. Le voy a hacer la última pregunta y no tiene nada que ver con el asunto. Empezamos por otra cosa y quiero acabar con esto, así nos da pie al debate de después. Y como usted es una persona dotada intelectualmente y capaz de generar discurso para
en muchos ámbitos, le pregunto por lo siguiente, Muchas porque gracias. vamos a hablar de ello después. Muchas gracias. ¿Qué le parece lo que vimos ayer en Vallecas como ejemplo como paradigma de la polarización y la crispación política que hay en este país ahora mismo? Yo huyo del populismo. Me parece que son soluciones sencillas a proyectos complejos, ¿no? Y normalmente los populismos, tanto de izquierdas como de derecha, al final generan grandes tensiones sociales, porque cuando nacen generan muchas expectativas de solución de los problemas de la gente, ¿no? Las hipotecas. ¿Recuerda usted cómo nació el 15M, ¿no? Era una reacción a los desahucios, a las personas que por no poder pagar unos recibos hipotecarios en un momento muy difícil de crisis económica y tal, pues al final acababan quedándose sin casa, ¿no? El establishment no supo reaccionar, ¿no? El establishment que también ejerce su violencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque es muy lento, ¿no? Está muy poseído por los grupos de poder, ¿no? En el fondo es sobre la banca, básicamente, ¿no? No supo reaccionar a un problema social que se creaba, que cuando una persona puede pagar un recibo se queda sin casa, ¿de acuerdo? Puede quedarse sin la casa que ha ido pagando, pero no sin vivir en una casa, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, en un país que somos una potencia en generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, a una persona se le puede cortar el recibo de la luz en el mes de enero porque debe 2 recibos de 30 euros. ¿Esto es normal en el siglo XXI en un país que somos el 11, el 12 del PIB mundial, que tenemos unas tasas de bienestar, de expectativa de vida? Después de Japón somos el segundo país del mundo en mayor tasa de longevidad. Pero es verdad que, al fin y al cabo, cuando el establishment no soluciona los problemas reales de la gente y se meten diatribas que no tienen nada que ver, aparecen los populismos que son muy oportunistas siempre. Tanto sea de izquierdas como de derecha, me da lo mismo. A mí me dan miedo los dos, ¿no? Esa capacidad de generar expectativas a la solución de mis problemas que no me lo soluciona el establishment político, ¿no? El bipartidismo español, básicamente tan conocido, ¿no? De Partido Socialista y Partido Popular, o en general los partidos que se identifican en esas posiciones, acaba generando populismos de izquierda y de derecha que plantean situaciones de solucionar los conflictos ciudadanos con soluciones sencillas, que no son soluciones sencillas, son soluciones de estudiarse la ley, pactar acuerdos en los parlamentos, sean nacionales, sean autonómicos, sea donde sea. Al final, las expectativas generadas y no satisfechas vuelven a generar situaciones de violencia social, ¿no? Evidentemente, a mí la violencia me produce mucha tristeza y mucha preocupación. Me da igual que sea gente que proteste en una manifestación o en un acto de Vox, que no sé por qué la gente tiene que ir a protestar a un acto de Vox, pero tampoco sé por qué la gente tiene que ir a protestar a un acto de Podemos, o tienen que hacer un escrache a donde vive el señor Iglesias y su esposa Irene Montero, ¿no? Porque la violencia al final no genera nada. O sea, la violencia al final genera una sociedad simple, donde al final, como usted decía en el editorial, todo se soluciona a garrotazos, ¿no? Y por lo tanto volvemos al grabado, ¿no?, de Goya, ¿no?, de los dos españoles colgados hasta las rodillas con un garrote solucionando sus problemas, que al final es la muerte de los dos posiblemente, ¿no? Y por tanto me puso mucha tristeza, ¿no? Mucha preocupación, mucha tristeza. Me da igual que vayan a protestar porque hay un acto de Vox en Vallecas, o que vayan a protestar porque hay un acto de Podemos en el barrio de Salamanca, ¿no? Las dos cosas me parecen realmente muy desafortunadas, ¿no? Pero es verdad que somos todos un poco culpables de eso, ¿no? Porque al final hemos simplificado tanto el discurso, hemos simplificado tanto la solución de los problemas de la gente, de la vida real, que abocamos a la frustración, y la frustración siempre comporta la violencia, ¿no? Vicent Llorens, director del Consorcio, director de la Marina de Valencia. Gracias, bona nit. Muchas gracias. Hasta aquí esta entrevista. Pausa, volvemos enseguida. Hasta ahora. Ya tienes tu propio plan personalizado con Iberdrola. Y ahora Iberdrola lleva tu ahorro al siguiente nivel. Con una solución 100% digital que te dice lo que consumen tus electrodomésticos y te da consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, con energía 100% renovable. Antes de estar en tu Colacao, estoy aquí. Tras reposar, me secan aquí, al solecito. Luego me prensan y me quedo hecho polvo. Y mezclan mi cacao natural con el resto de ingredientes y sin aditivos. Por eso hago estos grumitos tan míos. Colacao.
Eso tan tuyo. Cuando nocilleas, pasan cosas como estas. Con un sándwich calentito, pringas fijo. Y por un croissant, lo dejas todo. Nocilla sin aceite de palma. Por eso tiene 35% menos de grasas saturadas. ¿Nocilleamos? Chiqui, ¿sabes lo que hace que sepan tan bien? Son sus ricos cereales, mieles especiales y huevos también. Chiquilín, chiquilín, Enrique siempre serán así. Chiquilín, chiquilín. Y ahora tus chiquilín cereales milenarios con harina de centeno y espelta. De Artiach. Nos espera un gran futuro, lleno de nuevas ilusiones con sabor a victoria. Nos lo merecemos y vamos a conquistarlo con todas nuestras fuerzas. A ponerle corazón. Y como la gran familia que somos, lo haremos juntos, sin dejar a nadie atrás. Porque cuando hay hambre de alegrías, nada puede parar a una familia. Vamos a comernos el mundo. El Pozo. Silit Ban elimina el óxido al 100%. La mancha de óxido que deja la bandeja de champús, eso no hay quien lo quite, hasta que un día pruebe Silit Ban, que lo pongo y en una pasadita se va. Huele así fresco, fresquito. Silit Ban y la suciedad se va en un bang. Y para la silicona ennegrecida, prueba Silit Ban manchas de humedad. Elimina las manchas al 100%. En Pascua, descansa, desconecta, date un respiro. Pero recuerda, con mascarilla, con distancia física, con lavado de manos y, sobre todo, mejor al aire libre, cuidando el entorno natural. Por una Pascua segura. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Recuperamos la sintonía del Faro hablando de la cuestión que le hemos preguntado a Vicent Llorens, director de la Marina, hace un momento, sobre los asuntos, los disturbios ayer en Vallecas, con esas agresiones desde miembros ultras de izquierda a la manifestación, al acto electoral que tenía Santiago Abascal y Vox en ese barrio madrileño. Y vamos a hablar de todo esto, pero antes que nada, permítanme que presente a mis colaboradores de hoy, que son los del jueves. Jesús Montesinos Monti, buenas noches, buenas Buenas noches, buenas noches. José Luis Terro, buenas noches. Hola, buenas noches. José Landete, profesor, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Y Javier Matoses. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Vamos ya al asunto. En esta crónica se resumen los hechos de ayer. Recuerden, escenario Vallecas, precampaña electoral para las elecciones de la Comunidad de Madrid. Vox elige ese barrio para hacer un acto electoral multitudinario en una especie de parque, y desde el primer momento es boicoteado por los que se llaman a sí mismos, antifascistas, que deben ser los más fascistas de la zona, y que lanzaron piedras, apedrearon a los que estaban allí, agredieron a la policía que intentaba poner orden. Vamos a ver la crónica. Apenas unos metros y un cordón policial separan a los dos bandos. A un lado los seguidores de Vox, al otro los llamados grupos antifascistas. Gritos e insultos entre ambos. ¡Lo que sois totalitario! La tensión va creciendo y estalla cuando Santiago Abascal sube al estrado. A partir de ahí empiezan los altercados. La policía carga contra los antifascistas, que han lanzado piedras y palos a los agentes y a los asistentes al acto de Vox, como este joven con una brecha en la cabeza por una pedrada. Los violentos siguen lanzando piedras y la policía vuelve a cargar y se producen detenciones. Los agentes cargan solo contra un grupo violento de los que protestan contra Vox. Otros mantienen su concentración pacífica mientras los dirigentes de Vox siguen con sus discursos.
Santiago Abascal enseña las piedras que les han lanzado y aprovecha para arremeter contra el gobierno. Vosotros y vuestro gobierno protagonizáis a la vez la violencia y a la vez el victimismo. El acto termina, las cargas cesan, pero casi nadie se mueve de la plaza, ni a un lado ni al otro, separados por la policía. No, lamentable. Yo reconozco a veces, y tengo que reconocer, que incluso nosotros los periodistas no nos expresamos convenientemente en algunas cuestiones, porque llamar antifascistas a estos tiene una carga ideológica evidente, pero en fin, en cada barrio que se lo hagan mirar. Vamos a hablar con Carlos Morales, que es portavoz nacional del Sindicato Unificado de la Policía. Señor Morales, buenas noches, buenas nit. Hola, buenas nit. La gran pregunta que nos hacemos siempre cuando vemos este tipo de cosas, ¿esto se podría haber evitado? Pues bueno, nosotros condenamos los hechos como Sindicato Unificado de Policía y creemos que en un Estado democrático se ha llegado a perder el respeto al adversario. En concreto, en este momento, se ha perdido el respeto al adversario político. Antes de todas estas actuaciones y de estos actos, la policía hace un estudio en el que intervienen varias brigadas, entre ellas la Brigada de Información, Brigadas de Seguridad Ciudadana, en el que miran cuál es la peligrosidad de cada acto y el público al que va a asistir. Por lo cual nosotros montamos siempre el dispositivo conforme a la peligrosidad que creemos. Lo que nos resulta curioso es que el estudio que habíamos hecho por parte de la policía, habíamos hecho un despliegue de policías importante y demás, pero no creíamos que iban a ser tan violentos y tan radicales la gente que iba a asistir a ese acto. Señor Morales, iban ustedes, hemos visto en las imágenes agresiones a policías, auténticas palizas a sus compañeros. ¿Estaban ustedes convenientemente equipados? ¿Estaba el dispositivo adecuadamente formalizado? ¿El Gobierno, el Ministerio del Interior, la Dirección General de la Policía limitó en algún momento su acción para con los violentos, de forma que en algún momento ustedes estuvieron más bien indefensos? Nosotros con las actuaciones de ayer tenemos 20 policías lesionados, uno de ellos ha tenido que ser hospitalizado y creemos que el despliegue estaba bien montado y bien realizado. Lo que creemos que es a la hora de intervenir la orden de que las cargas policiales, la policía no da la orden, la recibe directamente de la delegación del Gobierno. Y lo que creemos y pensamos es que llegó tarde esa orden, como viene siendo normal en las últimas actuaciones de este tipo. Está claro lo que usted explica. ¿Se sienten ustedes agredidos verbalmente también, digo, por el que era vicepresidente del Gobierno, por Pablo Iglesias? ¿Por qué creen que les intenta demonizar a ustedes? Pues en el día de hoy, esta mañana, ha puesto un tuit en el que intenta demonizar y politizar a la policía con un individuo que pone una foto con un individuo junto a un policía en el que supuestamente es extremista, es de extrema derecha, el individuo que se echa la foto con el policía. Hay otro tipo de fotos de los altercados de ayer que podría haber elegido para poner en ese tuit, como es el que está el policía en el suelo y le están apaleando, o otras fotografías que todos tenemos en nuestras cabezas, como es la tira constantemente por parte de un grupo de individuos que estaban en ese acto de piedras y adoquines. Don Carlos Morales, portavoz nacional del Sindicato Unificado de Policía. Gracias, como siempre. Buenas noches, buena nit. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, empezamos. Monty, ¿cómo ves esto? Pues yo lo veo muy grave, pero por los hechos en sí mismo, por supuesto que es grave, pero sobre todo por una cuestión. Cuando la política normal no genera confianza ni genera esperanza entre la población, es muy fácil el recurso a este tipo de acciones. Y eso es lo que está pasando. Recordemos que hace solamente un par de meses pasó en Barcelona, con una gravedad de una semana o 2 semanas enteras, a donde vinieron también incluso gente de extrema izquierda de Italia, Francia, a reforzar los movimientos que había allí. También en Madrid y en Valencia también, ¿os acordáis que ha habido un movimiento? Cuando la política no funciona, y no está funcionando, las instituciones no funcionan, el populismo se apodera de la calle. Y este es un caso típico, que acabó en violencia. Evidentemente, Vox sabía lo que iba.
Vox sabía que un mitin en ese barrio iba a provocar un conflicto. Pero el lenguaje político que se ha adoptado en España es que la provocación siempre viene de la derecha y no de la izquierda. Cuando resulta que en Barcelona la movida fue de la extrema izquierda, en Madrid y en Valencia fue de la extrema izquierda y ayer fue de la extrema izquierda. Pero el lenguaje institucional habla siempre de que los fascistas son los otros, no los que están manifestándose y tiran los ladrillos. Es una provocación porque se entiende en teoría Claro, que Vox, pero el lenguaje es tan... que es una presunción, que Vox no tiene apoyo social en ese barrio. Pero, por ejemplo, ¿sería una provocación que fuera Compromís a Bigastro, en la Vega Baja, hacer un mitin? ¿O que fuera Podemos a Melilla? Pero el tema es que eso puede ir o no puede ir. El problema es que el lenguaje es perverso. El lenguaje es perverso porque en este país se puede ser... está condenado a ser fascista de derechas, pero no está condenado a ser fascista de izquierdas. Sí, no hay ultra. El grito de ayer era a por ellos como en Paracuellos. Sí. Vamos a ponerlo, ya que lo dices, Jesús, vamos a escuchar ese momento que lo vimos ayer. ¡Fuera! ¡Ellos como en Paracuellos! ¡Fuera! ¡Ellos como en Paracuellos! Menos mal que lleva hay que explicar que es Paracuellos, y todo el mundo lo sabe. Menos mal que lleva la mascarilla puesta. Sí. José Luis. Yo no tengo claro, Luis, que sepan... Es decir, alguien sacó Paracuellos, pero probablemente un mínimo de historia, sobre todo un mínimo de decencia que tuviese el que pronuncia esa frase. Decencia no la hubiese pronunciado, ¿no? Paracuellos es una de las páginas más trágicas, más ignominiosas que se pueden dar en la historia de España, y el que no lo sepa que se la busque la vida, ¿no? Vamos a dar ahora aquí... Que lo busque en Google, quieres decir, ¿no? Que se busque en Google o que se busque en cualquier libro de historia y que sabrá qué pasó en Paracuellos y cuántas fueron las víctimas, inocentes todas, las que cayeron a consecuencia del conflicto de la guerra civil. Pero Jesús apuntaba un dato que me parece muy, muy, muy interesante, y es que la perversión del lenguaje en la que hemos caído, y ahí hay una complicidad también por parte de los medios de comunicación que me parece muy, muy peligrosa y muy lamentable. Efectivamente, Vox va a Vallecas y alguien dice, bueno, ¿y por qué va a Vallecas? No, pues la pregunta es al contrario, ¿por qué no puede ir a Vallecas? A Vallecas o a donde le parezca para hacer un mitin. Ya veremos luego los resultados en Vallecas, cuántos votos consigue Vox. Convendrá retener el dato. Seguramente se hará esa sí, seguro. Seguro que se va a hacer. Es decir, y a ver quiénes son los que estaban provocando y cómo estaban provocando. ¿Y de dónde venían? Pero aquí hay dos aspectos que a mí me gustaría destacar. Por una parte es la presencia de los que se manifiestan como antifascistas y de las que ya hemos tenido alguna prueba recientemente cuando veíamos cómo a punto de ser ex vicepresidente, Pablo Iglesias se dirige a un par de individuos a los que parece ser que les va a recriminar algo. Lo que parece que les va a recriminar porque se presenta la información como que eran unos individuos de extrema derecha. Luego se comprueba de que de extrema derecha o de pinta de extrema derecha no tenía nada, porque alguna insignia les delata por una chapita de antifascista. O sea, que el antifascista es el que... Bueno, ese sería un detalle. Y la otra es la actuación de la policía. Carlos Morales ha dicho algo, dice, llegó tarde la orden una vez más. Una vez más, como suele ser habitual, ha dicho. Una vez más, llega tarde la orden. Claro, esto es de una gravedad inaudita. Que la policía, que tiene medios y tiene un personal adecuado, adiestrado, para poder hacer frente a este tipo de actuaciones, resulta que de alguna manera está esposado. Está incapacitado para actuar porque tiene que esperar la orden de la delegación del gobierno. Claro, la orden de la delegación del gobierno llega cuando llega, y cuando ya le han abierto la brecha, la cabeza, le han producido una brecha en la cabeza de un policía, cuando están apaleando otros y cuando en definitiva están haciendo los manifestantes lo que en algún momento alguien que ha ocupado la vicepresidencia del gobierno lo ha aplaudido y ha dicho que para él era un motivo de satisfacción ir a enfrentarse a las fuerzas del orden, y cómo él había disfrutado en cierta ocasión cuando habían estado apaleando. Que le emocionaba, ¿no? Que le emocionaba. ¿no? Las mismas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que ahora se ven obligadas a guardarle en la casa del chalet, el casoplón de Galapagar. José.
Bueno, en primer lugar, estoy de acuerdo con todo lo que se ha mencionado y además me gustaría agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado la calidad de su servicio. Tenemos una policía que sabe y tiene un servicio de inteligencia, de información, que sabe perfectamente cómo están organizados, de dónde provienen, y es probable que incluso dentro de esos manifestantes hubieran policías camuflados que luego identifican quiénes son los cabecillas. Pero si me permitís, me gustaría dar un paso atrás y no ver la fotografía actual de lo que está pasando, sino intentar enmarcarla en un breve contexto histórico. No hace mucho, todas las fuerzas políticas en España se pusieron de acuerdo en que la violencia no podía ser un instrumento político. Al acabar con ETA, todos los partidos políticos deslegitimaron no solamente el uso de la violencia o de la muerte como medio político, sino incluso al partido político que sustentaba aquel recurso, ¿no? Todos estaban en contra y ese pacto estaba pues como un fundamento de todo el orden político español. Empezó a romperse ese pacto cuando aparecen estos, no sé lo que es el populismo, todavía no sé lo que significa ser populista. Sé lo que dice la Constitución, que es el pueblo español, pero populismo no sé. Sé lo que es la violencia. Y comienza un partido político a utilizar de nuevo la violencia, en este caso verbal o si se quiere una violencia, una coacción psicológica, cuando empieza a hacer escraches por motivos políticos. Y aquí en la Comunidad Valenciana hemos vivido cómo la alcaldesa de Valencia tuvo que sufrir, o en las puertas de viviendas particulares, tenían que sufrir esta violencia social, esta violencia inmediata, simplemente por el hecho de no tener las creencias, los valores políticos de los que estaban escrachando. Y sin embargo, una de las principales fuerzas políticas se cayó. Es decir, hay un principio clásico del derecho, que viene ya del derecho romano, que dice que quien calla parece que otorga, ¿no? Quitacit consentire videtur. El Partido Socialista no condenó el uso de la violencia en el ámbito político. No solamente eso, es que ahora vemos que el Partido Socialista se ha coaligado con los que utilizan la violencia como recurso político e incluso impiden que las fuerzas de seguridad puedan actuar con inmediatez. Claro, cuando ya hemos admitido que se puede recurrir a la violencia, incluso física, para defender las ideas políticas, no debe sorprendernos que la utilicen todos los partidos. Vamos a ver lo que hacían los partidos hoy, antes de darle paso a Matoses. Una violencia instigada, una violencia tolerada, una violencia que no es claramente condenada y que incluso es jaleada y justificada por los partidos que integran el gobierno de España. Segundo día de mitin de Abascal. Con tensión, pero sin las pedradas, sin los botellazos de los radicales antifascistas, sin heridos, ni cargas policiales ni detenidos. Hechos que provocan división a la hora de calificar lo ocurrido en el seno del gobierno. Ningún tipo de violencia, ninguno, tiene cabida nunca en ningún sitio. La ministra de Defensa condena. Dos ministras de Podemos no lo hacen y solo ven lo que consideran provocación previa de Vox. Y en la misma línea, Iglesias en redes sociales. Unos hechos argumentados por Unidas Podemos. Lo que hace Abascal es bajarse del escenario e ir contra los vecinos y vecinas. Y Más Madrid. Turismo de provocación de Vox. Actitud la de Iglesias criticada por Díaz Ayuso, que mete en el mismo saco a Gabilondo. Uno amparando la violencia y otro siendo equidistante. Si algo no soy es equidistante. Yo me voy a poner enfrente de la confrontación. No quiero confrontación. Tajante ha sido el candidato de Ciudadanos. La violencia es inadmisible. Unos actos que siguen generando reacciones. Javi. Bueno, yo coincido también, como decía el profesor Landete, con las manifestaciones que habéis ido realizando y voy a intentar aportar 4 detalles que a mí me han resultado muy curiosos de esta circunstancia. Para empezar, yo desconocía que la policía actualmente debía esperar una orden de la acción de gobierno
para realizar una carga. Yo entendía... Hay una serie que se llama Antidisturbios que lo deja claro eso. Yo entendía que y valga mi ignorancia, que la policía tenía la suficiente capacidad como para evaluar una situación de tensión, de crispación y de violencia extrema y actuar en proporción a ella. Siempre se ha hablado que la policía debe hablar en proporción a la agresión inicial. A mí me ha sorprendido mucho que tenga que ser la delegación del gobierno quien deba de dar esa orden, porque eso al fin y al cabo es dejar a los pies de los caballos a funcionarios públicos que están velando por la seguridad de todos los españoles para garantizar la libertad de poder ir por una calle sin que te den pedrazos o sin que te confundan o no te confundan y te agredan. Y que eso sea así, desde luego, me ha sorprendido muchísimo. Luego, yo pondría aquí dos focos. Bueno, la perversión del lenguaje de la que hablabais es en todos los sentidos. En el momento en que se empiezan a producir esos pedrazos, Santiago Abascal empieza a decir que esto es culpa del ministro. Realmente, si otorgamos la realidad, sería de la delegación del gobierno, que es aquella... Pero él en ese momento utiliza eso también para atacar al ministro. Y entramos en esa perversión constante de utilizar esa terminología difusa que amplía la polaridad que hay en este país, primero políticamente y al final llega al espectro social, llega a las clases. Respondiendo a vuestra cuestión, fueron 14.000 personas las que votaron a Vox. Es un buen argumento para poder ir a Vallecas. Las últimas elecciones en Vallecas, ese fue el resultado que tuvo. Me parece ya un suficiente motivo para poder ir a hacer un mitin. Pero es que entiendo que los mítines se deben de hacer en lugares en donde no tienes el apoyo mayoritario. Tienes que buscar que gente que no piense como tú pueda escucharte y pueda entender tus postulados. Si no, no tiene ningún sentido hacer mítines en lugares en donde ya vas a ganar. Y por último, comentar que estos gritos, que destacaba también Monti antes, por ellos como en paracuellos, empieza a destapar una realidad muy preocupante social. Esto ya no es una serie de gente que está en contra de un partido político y que no piensa como ellos, incluso que reprocha ciertas actitudes, pero esto es un partido constitucional y democrático, y empezar a esas proclamas que dividieron a los españoles y generaron una guerra civil, empieza a ser un síntoma de olor muy grave en la polarización social. Y creo que esto debería de tener un análisis mucho más profundo. Vamos a ver qué ha dicho hoy, 24 horas después del asunto, qué decían hoy tanto Abascal como Iglesias. Lo que ayer ocurrió fue extraordinariamente grave. Una vez que yo ya estaba en el atril, se estaban produciendo el lanzamiento de objetos por encima de nuestras cabezas, de botellas y de piedras, de adoquines como este que les voy a mostrar. Pues porque lo toleró el ministro de Interior, porque tuvo ayer una actuación absolutamente criminal. Aquello eran grupos organizados de delincuentes, de extremistas, que trataban de impedir con violencia que nosotros pudiéramos hablar. Y lo que se hizo ayer es permitir que tomasen la plaza en la que nosotros teníamos un acto autorizado. No se expulsó de la plaza a los agresores, se expulsó a una parte de los agresores que estaban en un lado de la plaza. Tuvimos que seguir adelante el mitin entre los insultos y las imprecaciones y el lanzamiento de objetos permanentemente. Y eso es de una gravedad extraordinaria. Y solo tiene un responsable, que es el ministro de Interior, el responsable fundamental, pero también los partidos que firmaron un manifiesto unas horas antes diciendo que no teníamos derecho a estar en Vallecas, entre ellos algunos que tenían menos votos que nosotros en Vallecas. Lo que hizo Vox ayer en Vallecas no es nuevo, es la estrategia de siempre de la extrema derecha. Si algo así pasara en otro país de Europa, a nadie se le ocurriría decir que los buenos son los ultras y los malos son los vecinos que rechazan el fascismo. Sin embargo, aquí el relato oficial en casi todas las televisiones es que Vox tiene derecho a ir a provocar violencia donde quiera y que el problema son los vecinos de Vallecas, el mundo al revés. El blanqueamiento del racismo, del machismo, de la homofobia y del odio que estamos viendo en muchos medios de comunicación supone un peligro inmenso para la democracia. Se está normalizando que la presidenta de la Comunidad de Madrid pueda decir que el fascismo es el lado bueno de la historia. Pues mire usted, no. Yo sé que en las televisiones me van a reventar por decir esto y que los manuales de campaña dicen que hay que tratar de caer bien a los que mandan en los medios y callarte ciertas cosas, pero creo que alguien tenía que decirlo. Jesús, yo es que no puedo tener razones. No, es la perversión del lenguaje. O sea, al extremo. Pero como eso ya se ha admitido, yo creo que ya no debe ser ni cuestionado. Lo que hay que hacer es plantear si eso es un acierto o un error. Y yo creo que aquí lo que hay es un problema en España, políticamente, que eso no se está produciendo efectivamente en ninguna otra parte
Europa, lo que está pasando en Cataluña, llevan ya 2 semanas o 3 sin poder formar gobierno, el tema de las vacunas, etcétera, que afecta mucho a la política española. Pero hasta el extremo, la semana pasada Varoufakis, que no es precisamente de extrema derecha ni cosa, es prácticamente uno de los tíos más radicales que hay en la política en Europa, Varoufakis hace una entrevista con el Observatorio de la Caixa en Barcelona, por Zoom, por cierto. Y dice muchas cosas, y entre ellas dice 2 cosas muy interesantes. Ojos, señores de la extrema izquierda y de la izquierda, que con las acciones que están haciendo, no fabricando o pensando y teniendo ideología, sino lanzándose a la calle, lo más probable es que estén dando mucha cancha a la extrema derecha. O sea, la extrema derecha en Europa crece por culpa de la extrema izquierda, porque se ha empeñado en enfrentarse a ella desde la calle y no desde la ideología. Y luego dice que en el caso de toda Europa lo que fallan son las instituciones, pero luego hablaremos de eso, el tema de las vacunas. Enseguida. Pero que lo diga eso Varoufakis, y a ver si lo oye este señor, Pablo Iglesias, que hace 4 días era su ídolo, Varoufakis, que dice, oiga, déjense de estar en la calle metiendo ruido, póngase a pensar qué programa le ofrecen al ciudadano, porque si no, los votos se van a la extrema derecha, como está pasando en Francia, como está pasando en el norte de Italia, como está pasando en Alemania. Está ganando la extrema derecha frente a la izquierda más conservadora que puede ser, porque no tienen oferta, no hay programa, y lo que hacen es irse a la calle. Es que el discurso de Iglesias se sustenta en 2 grandes mentiras. Uno, que Vox va allí a provocar cuando un mitin no es provocar, y lo segundo es que los periodistas tenemos la culpa. Y eso sí que es fascismo puro. Iglesias es un gran sofista. El periodismo. Iglesias es un gran sofista. Ese discurso de Iglesias me recordaba en las películas, ¿no? Cuando los gángsters tenían repartidos las ciudades por territorios y no podías pasar de uno a otro, o actualmente los narcotraficantes que tienen divididas las zonas, ¿no? Y tú no puedes vender la droga aquí porque es mi territorio y si vienes aquí pues nos pegaremos tiros. Y se está viendo en algunas peleas incluso con pistolas en las ciudades. Y yo tengo derecho a la televisión y tú no. Pero bueno, cuando él tiene varias televisiones comiendo la carne financiadas, tanto en España como en Irán, como en... Y que tendrá algún problema este señor para aparecer en la tele, ¿eh? Que este es de los que levanta el teléfono. Va donde quiere y cuando quiere. Y la inmensa mayoría de ellas están perdiendo, cambian automáticamente. La escaleta la cambian para que el señor Iglesias comparezca. Es unas manifestaciones de un cinismo que no tiene parangón. Y a mí lo que me deja más preocupado es pensar que este individuo, que le cuadra mucho más que lo del señor que dije antes, haya podido ser vicepresidente del gobierno de España. ¿Qué mal tiene que estar nuestro país para que un individuo de esta calaña haya podido llegar a la vicepresidencia? Pues y sobre todo, le vota el que hablaba de Paragüellos. El que hablaba de Paragüellos es el único que es capaz de votar a alguien así. Ya, pero, el que no tiene ninguna... No hay que yo vuelvo al discurso de Varoufakis. Es que no merece la pena ni plantearlo porque están cayendo en votos en picado. En toda España están cayendo en votos en picado, autonomías, ayuntamientos, y las encuestas los dan por bajo. Este es el señor peor visto en estos momentos por los ciudadanos de Madrid. Yo creo que es lo único que acierta. Entonces, yo creo que al final hay que darle menos cancha de la que... Hay que darle menos categoría de la que realmente tiene y hacerle menos caso. Porque él mismo se va hundiendo. ¿Puede haber algo más anticonstitucional que plantear que el ejercicio libre y democrático de ejercer por parte de un partido constitucionalista de ejercer un mitin suponga generar una provocación de violencia? ¿Puede haber algo más anticonstitucional? Te lo está condenando, te está algo diciendo más que represivo y más fascista que plantear que un desarrollo de un mitin democrático suponga provocar violencia de lo que llaman vecinos? Y veríamos, si hiciéramos un estudio, la gente de ahí, quién es vecino de ahí, quién no. Al mismo tiempo pides que se declare inconstitucional a Vox, es normal que lo apoyes. Es un sofisma claro, o sea, toda la frase está construida sobre la mentira. Además, es la falacia ad populum de cómo van a analizar mi discurso y ya me adelanto a decir que me van a condenar. Insisto, por este discurso. No merece mayor caso porque sus propias acciones les llevan a la pérdida de votos, como está ocurriendo. Lo que ocurre es que en el caso de Vallecas, yo supongo que alguna cabeza pensante dentro de Vox habrá considerado interesante el tener un debut en Vallecas. Hombre, por la connotación que tiene el personaje. Le han hecho la campaña ya a Vox, ya te lo digo. Pablo Iglesias.
Que por cierto, la verdad es que yo me fío muy poco ya de todo esto que te llega por las redes sociales, porque desgraciadamente te meten veo Twitter y veo quiénes son los personajes de un señor que se llama Absalón, el otro tal, unas cosas, y digo, pues esto, yo al final voy a los periódicos de toda la vida porque me fío que no, lógicamente. No te puedes fiar ya de... Pues no te fíes mucho, que también hay que ver cómo trabajan. Y de las televisiones no te cuento nada. Y ahora se está hablando de los sesgos ideológicos de las redes sociales. ¿No? Pero es que aquí te llega cada... Es que eso me parece muy bien. Pero fíjate, ¿por qué no pueden tener sesgos ideológicos? No, es que quería acabar de comentar el dato. Las televisiones, y eso me parece muy bien. En que recibes por ahí una encuesta de estas callejeras que preguntan a vecinos de Vallecas por Pablo Iglesias. Y hay que escucharle qué es lo que dicen. Y es gente que no tiene pinta de ser... Pero podrían encontrar gente que dijera lo contrario. Eso no es el tema. No, pero por eso digo que como no me fío de eso, pero vuelvo al inicio. Vox puede saber perfectamente, y está en su perfecto derecho. Faltaría más, de ir a Vallecas o a donde le apetezca estar. Oye. Ese no es el pero sabiendo también que hay una gente dispuesta a montar el lío, como se lo van a montar en cualquier lado. Y es cierto que la campaña se la han hecho a Vox. Y eso que todavía no ha empezado la campaña, que todavía nos faltan... Esto es pre-campaña. El riesgo es que se utilice, que volvamos a justificar el uso de la violencia como instrumento político. Luis, ¿quién para ti es el ganador real de movidas como la de ayer? ¿Quién es el único que sigue quedando como aparentemente que te pueda dar confianza? Sí, Pedro Sánchez. Porque no está, ¿no? No está. Si hubiera ordenado el delegado del gobierno o el ministro al delegado del gobierno a la policía que cargara a tope contra todos estos, el gobierno hubiera quedado muy mal ante su electorado. Así ha quedado de maravilla, neutral. Yo estoy por encima del bien y del mal. Estos que están callejeando por ahí, que se pegan a bofetadas y la policía no puede con ellos. Si es que estamos en la misma. Pausa, volvemos hasta ahora. Ya tienes tu propio plan personalizado con Iberdrola. Y ahora Iberdrola lleva tu ahorro al siguiente nivel. Con una solución 100% digital que te dice lo que consumen tus electrodomésticos y te da consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, con energía 100% renovable. CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank. Chiqui, ¿sabes lo que hace que sepan tan bien? Son sus ricos cereales, mieles especiales y huevos también. Chiquilín, chiquilín, en rica siempre serán así. Y ahora tus chiquilín cereales milenarios con harina de centeno y espelta. De Artiach. Antes de estar en tu Colacao, estoy aquí. Tras reposar, me secan aquí, al solecito. Luego me prensan y me quedo hecho polvo. Y mezclan mi cacao natural con el resto de ingredientes y sin aditivos. Por eso hago estos grumitos tan míos. Colacao, eso tan tuyo. Cuando nocilleas un sándwich calentito, Pringles fijo. Nocilla sin aceite de palma. ¿Nocilleamos? Y prueba nocilla cero. Cero azúcares añadidos y 100% sabor nocilla. 8 d'abril, Dia Internacional per a conmemorar els quasi 6 segles de l'arribada a la Comunitat Valenciana del poble gitano. Para condenar y reparar más de 500 años de persecución. Per assabentar-se que aquest dia es van instaurar la bandera i l'himne. 8 d'abril, Dia Internacional pel coneixement i reconeixement del poble gitano. Silip Bank mantiene tu baño limpio 4 veces más tiempo. A mí lo que más me costaba limpiar era la mampara del baño, porque es que da igual cómo lo limpias, enseguida aparecían las gotitas de cal. Hasta que descubrí Silip Bank, en una pasada lo limpio y me dura limpio días y días. Silip Bank y la suciedad se va en un bang. Y para las juntas negras, prueba Silip Bank manchas de humedad. Es 10 veces más efectivo contra la humedad.
Nos espera un gran futuro, lleno de nuevas ilusiones con sabor a victoria. Nos lo merecemos y vamos a conquistarlo con todas nuestras fuerzas. A ponerle corazón. Y como la gran familia que somos, lo haremos juntos, sin dejar a nadie atrás. Porque cuando hay hambre de alegrías, nada puede parar a una familia. Vamos a comernos el mundo. El Pozo. Recuperamos la sintonía del Faro, les damos los últimos datos del COVID para poder hablar de las vacunas a continuación. En la Comunidad Valenciana, lo hemos contado en el informativo antes, llegamos a 311 positivos. Hay un pequeño repunte ya, la cifra más alta desde el 12 de marzo. Y en la comunidad tenemos 6 fallecidos. La gran polémica en la que nos encontramos instalados ahora es el asunto de la AstraZeneca. Mientras la Agencia Europea del Medicamento dice que realmente no hay problema y aconseja que seguir vacunando, en España ya han limitado la vacunación. Primero era, ojo, entre los de 60 y los 65, y hoy, esta tarde, hemos conocido que ya, bueno, hasta los de 69, con lo cual esto es un lío importante. La gran pregunta, además, ahora la trasladaremos a la mesa, pero la gran pregunta que se hace la gente ahora es todos esos miles de personas, muchos docentes, por ejemplo, que se han vacunado ya con la AstraZeneca, ¿qué hacen? ¿No? Es la gran pregunta que se hacen ellos mismos y que trasladan a aquellos que en teoría deberían tener una respuesta. Lógicamente le planteamos esa pregunta a, pues por ejemplo, la consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, a Ana Barceló, y dice esto. De aquellas personas que ya se han vacunado con AstraZeneca, en primer lugar, trasladarle total tranquilidad. La segunda dosis, en cualquier caso, en la Comunidad Valenciana no estaría prevista hasta principios de junio. En ese plazo que tenemos se pueden cambiar algunas cosas. Quiero trasladarles que hay estudios en estos momentos que muestran una eficacia de la vacuna de AstraZeneca del 76% solo con la primera dosis. Por tanto, cabe que solo sea necesaria esa primera dosis. Esperaremos a que alcancen los estudios que están ahora en marcha, lleguen a una conclusión. Vamos a ir por partes. Don Rafael Ortí, doctor, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Buenas noches, buena nit. Muy buena nit. Vamos a ver que hay muchas cosas. Imagino que ha escuchado usted a la consellera, que es su jefa, entre otras cosas. No lo voy a poner en un compromiso, pero sí que me ayude a entenderla, porque al final lo que al parecer está diciendo es que, uno, no sabemos qué pasará con la segunda vacuna de AstraZeneca, no sabemos, hay estudios, y dos, a lo mejor con la primera es suficiente. A lo mejor. ¿Qué opina usted? ¿Estos son los datos buenos? ¿Qué opino sobre qué de todo? Sí, no, a lo primero. Es decir, vamos a lo primero. Es decir, sobre qué le decimos, lo que le hemos preguntado a la consellera, ¿qué le decimos a los señores y las señores, muchos docentes, por ejemplo, que ya se han puesto la primera vacuna de AstraZeneca y no saben si se va a poner la segunda? Mira, lo primero que tenemos que decir es que la vacuna de AstraZeneca es muy similar a la que sea de Janssen, con unas dosis ya la Sputnik V, ¿no?, que vendrá con 2 dosis. En términos relativos, es una vacuna muy segura y que, a ver, es decir, que tiene efectos secundarios como lo tienen la mayoría de medicamentos, que con una gran cantidad de personas vacunadas y en una fase 4 en los ensayos clínicos llamamos post-marketing, ¿no?, o la farmacovigilancia, pues puede ocurrir. Y que a las personas que se han vacunado deben de estar en general muy tranquilas y seguir adelante con la vacunación. No obstante, como se sabe que hasta dentro de 3 meses más o menos no llegar a esa segunda dosis, hay probablemente alternativas y que supongo que se están estudiando, como pudiera ser el utilizar una segunda dosis de otra vacuna, que por ejemplo lo que hace la Sputnik V, utiliza 2 antígenos diferentes, o sea, un vector, un adenovirus humano para la primera dosis y otro adenovirus como portador para la segunda dosis, o sea que no sería nada descabellado.
Y también pues habrá mayor información sobre los factores de riesgo que pudieran estar asociados, que en este momento no se sabe, a esos casos concretos de trombos, ¿no? de la alteración que se comenta, y probablemente para aquel momento se podría excluir, digamos, de la segunda dosis a unas determinadas personas que tuvieran más riesgo y con el resto seguir habitualmente. Entiendo que como hay todavía unas semanas por delante, pues tanto la EMA como la Administración Sanitaria Española pues querrá asegurarse de cuál es la mejor opción. Correcto. Pero ¿entiende usted que haya cierta inquietud en la gente? Usted como médico le pulsa ese ambiente en su entorno sobre esas dudas. ¿Entiende esa inquietud de qué va a pasar o cree que la gente está tranquila con estas explicaciones? Ayer por la tarde estuvimos vacunando con AstraZeneca grupos esenciales de la Consejería Valenciana. Estuvimos vacunando anteayer también a personal de 65 años. Es muy difícil trabajar de esta manera, sobre todo cuando queremos atender a gran número de población en muy poco tiempo, ¿eh? Es lógico que la gente esté confusa y lo que necesitamos es todo lo contrario, profesionalización. Esto no me cansaré de decirlo, la vacunación es un acto médico que empieza con una anamnesis, con un seguimiento del momento de la vacunación y posteriores 14 días al menos por posible elección de medicamentos, y la tranquilidad la tiene que dar los profesionales sanitarios y no probablemente otros ámbitos como el político, incluso a veces el mediático, que quieren hablar de aspectos de los que no deberían de hacer, en mi opinión. Si realmente a la gente, como parece apuntar también la consellera, a los ya vacunados con AstraZeneca, con una capacidad de inmunización próxima al 76%, ha dicho, fuera suficiente, esto no solo no ralentizaría los planes de vacunación, sino que los aceleraría, ¿no? Bueno, ese debate ya lo hemos tenido, ¿no? El Reino Unido apostó por vacunar con una sola dosis para tener a gran parte de la población cubierta. No parece que le haya ido muy mal, pero también es verdad que generaba dudas sobre posibles variantes, ¿no? Posibles mutaciones del virus, complicaciones en la gestión, etcétera. Es evidente que hay un criterio cambiante que no solamente confunde a la población, sino también a los mismos profesionales sanitarios. Y no vamos a entrar en más detalle, yo creo que esto lo sabemos todos, a nivel europeo, a nivel español y a nivel de nuestra propia comunidad, pues surgen dudas por los continuos bandazos. Yo creo que hay una palabra clave que es evidencia científica, que es verdad que nos va llegando de manera progresiva y a veces no es total para tomar una decisión en un momento dado, pero también hay otra palabra muy importante que es transparencia y claridad con la información, y digamos las cosas como son y no pasa nada. Tenemos una vacuna que tiene reacciones adversas de medicamentos que pueden ser incluso en algún caso mortal. Bueno, pues digamos que la heparina tiene la misma complicación, pero 100 o 1000 veces más que nos pasa con la vacuna. Digamos también que la propia enfermedad, tiene un 25% de trombosis, de efectos de alteración de la coagulación, y sabemos que el 1%, no el 1 por millón, puede fallecer. Y pongamos sobre todo los pros y los contras delante del paciente, de la persona que va a vacunarse, porque no es paciente y esto es un factor a tener en cuenta también, para que libremente elija y decida. Pero eso sí, con una atención médica personalizada, humana, directa y transparente. Ya hemos hablado en otra ocasión, y yo no me cansaré de insistir, que vacunar de manera masiva en los famosos vacunódromos es asumir unos riesgos. Las prisas no son buenas consejeras en medicina. Como he dicho ya en varias ocasiones, ¿por qué no cada médico de cabecera que puede tener a 1000 personas en su cupo se encarga de ese 70% que le corresponde? 700 vacunas en 2 meses no es nada descabellado. ¿Puede alterar la práctica diaria? Podemos pensar que sería más complicado porque dejaría de atender otras cosas. Pues bueno, pues seamos realistas, invirtamos donde tenemos que invertir. Lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Si nuestro sistema de atención primaria es necesario, dotémoslo de los recursos necesarios. Que vacunar a 700 personas en 4 meses
Os puedo asegurar que es muy sencillo y lo podemos hacer. Y con los grupos de riesgo, que parece ser que en esto sí que nos están escuchando y pronto, probablemente en un par de semanas, podamos estar vacunándoles ya, pues tenemos los servicios de preventiva en los hospitales también dispuestos. Vamos, en pocas palabras, que dejemos trabajar a los médicos haciendo las actuaciones sanitarias y, por supuesto, teniendo en cuenta la importancia a otros niveles por las repercusiones políticas que puedan tener y las repercusiones sociales. Pero dejemos claridad y ganemos la confianza de la población. Nos vale para todas las etapas de la COVID y también para la vacunación. Doctor Ortí, amén, como siempre. Buenas noches, buenas noches, gracias. Muy buenas noches, gracias a vosotros. Empecemos con el doctor Matoses, porque su conocimiento de la profesión médica le hace acreedor de este primer turno. ¿Qué te parece lo que dice el doctor Ortí? Y bueno, el asunto es Yo que he podido conocer y trabajar conjuntamente con el doctor Ortí, que es un magnífico profesional, se ha desgallitado durante muchos años y lo está haciendo ahora para desfocalizar esa intención de los grandes vacunódromos, de las grandes imágenes, de los grandes vídeos, que es lo que vende una gestión de gobierno a priori eficaz o a priori rápida y ágil. Y lo que plantean los profesionales y él a la cabeza desde hace muchos años es: dotemos de personal y de recursos necesarios a los centros sanitarios, que son los mejores lugares para poder vacunar, y dejémonos de tanto espectáculo. Porque el dinero que estamos invirtiendo en ese tipo de lugares se está no restando, sino no sumando a centros sanitarios que requieren de esa capacidad, y es donde más, en base a su especialidad, que es la medicina preventiva, donde más se puede prevenir una patología posterior. Eso es lo primero. Lo segundo, el tema de la AstraZeneca, algo estamos haciendo muy mal, muy mal. Obviamente, si tú un fármaco lo inoculas a todo el mundo, cualquier fármaco, la probabilidad de generar riesgos de cualquier tipo, desde leves, medios y muy graves, es muchísimo mayor que la AstraZeneca. Cualquier fármaco que tengamos en casa. Obviamente es poco a la población que se lo toma, con lo que estadísticamente baja la incidencia que pueda haber. Pero si tú se lo das a todo el mundo... pero es que los datos que se publicaban hace como 18 días respecto a la evidencia científica, es que era casi más probable que te toque 10 veces la lotería que te ocurra un trombo con gravedad severa que termine en un fallecimiento. Entonces, en el momento en que se genera este aura de inquietud y de peligrosidad ante una vacuna, generas que la sociedad tenga esa inquietud, se la transmitas: me van a vacunar con esta y por qué a mí esta, y al final lo que están haciendo es generar una ansiedad que no es necesaria, que recae primero en los profesionales sanitarios y luego en toda la sociedad, y que no lleva a ningún lado. Yo no sé el interés real de esto. Seguramente sea económico, y ni lo sepamos, y seguramente igual no lo sepamos nunca. Pero me refiero al interés de poner sobre una peligrosidad algo que no lo es, que no es real, que la estadística y la evidencia científica no dice que eso sea un factor de riesgo que conlleve patologías que puedan terminar incluso en el fallecimiento de una persona. Es muy reducido el riesgo. Lo que pasa es que se inoculan a todo el mundo, con lo que obviamente estadísticamente sube la posible incidencia. Y por último, solo destacar la labor que nos hemos llenado la boca durante la pandemia de esto, pero va bajando, y me lo dicen los profesionales médicos, ese apoyo a todo el personal sanitario. Yo hablo de los médicos, que tengo más relación, pero a todo el personal sanitario, todo eso que planteábamos, y me dicen ellos, oye, todo lo que decían de tener, pues ya no solo en el salario, que es muy importante y es bajísimo, sino todas estas necesidades no se nos están cubriendo, no están haciendo acciones políticas que nos ayuden a mitigar todos los efectos psicológicos que hemos sufrido. No se está hablando de nada de remuneración de salario. O sea, todas estas cosas ya se han olvidado. Hasta que vuelva una cuarta ola y nos pongamos a poner otra vez en el foco, ¿no se hablará más de este tema? Sí, hay dos planos aquí que yo creo que hay que plantear. Uno primero es el tema del gran fracaso de las instituciones europeas en este problema, lo cual demuestra que Europa, para los grandes temas y grandes problemas que hay que plantearse, no está en condiciones de hacer. Y resulta que hay que recordar que cada 4 años los votamos, cosa que se nos olvida permanentemente. O sea, Europa ha fracasado a la hora de actuar conjuntamente en el tema de las vacunas y en el tema de la gestión, incluso la económica, del tema de la pandemia. Y eso hay que valorarlo. O sea, incluso no ha sido capaz de hacer frente a lo que tú decías ahora, de los lobbies, que son los que manejan toda esta historia, hacer frente, ponerlos firmes y poner las cosas en condiciones. En Europa estamos retrasadísimos en las vacunas, mientras en Estados Unidos,
que están no solamente a 3 meses de la era Trump, y han vacunado a la mitad de la población. Y además cada uno se vacuna con la medicina que quiere, con la vacuna que quiere. En el Reino Unido, donde se han ido y parecía que iban a caer en picado, mira cómo están. Marruecos, que está ahí enfrente y parece que sea ya el tercer mundo, ha cerrado la frontera con España porque allí funcionan mejor y tienen mejores vacunas y están vacunando a más gente Chile, en que en España. Latinoamérica. En Chile, en China, por supuesto, y todas esas cosas. Con lo cual, eso por una parte. Europa ha fracasado institucionalmente frente a este tema. Y luego han fracasado los estados. Mira cómo está Francia, cómo está Alemania, Italia y cómo está España. Y en el tema de España, el tema yo creo que ha fracasado por la excesiva politización que hay en España de cualquier cosa. El director de la Marina estaba hablando en la entrevista que le ha hecho Luis sobre el éxito que tuvo la Copa América. Y resulta que la Copa América nos la cargamos por cuestión política. Y este señor, que ha sido nombrado por el equipo Ribó, valora que la Copa América fue un gran triunfo que debía haber seguido apoyándose en Valencia. Y la política evitó que eso ocurriera. Y eso está pasando con la política, en las vacunas, en el modelo sanitario que no se está reflexionando y con hacer caso a los médicos. Y doy un ejemplo de lo que está pasando. Habéis oído una gran movida que hay contra la reunión que tuvo la presidenta de Madrid por el que iba a comprar vacunas Sputnik. Iba a ver qué pasaba con las vacunas Sputnik. Bueno, y al mismo tiempo se ha sabido también que el presidente Ximo Puig tuvo una reunión con la empresa Janssen para comprar 2 millones de vacunas. Hace 24 o 40 horas la Unión Europea ha hecho un comunicado, esa Unión Europea que no funciona, pero en sus decisiones vale la pena valorarlas, donde dice que cada uno puede comprar la vacuna que quiera. Si quieren comprar Sputnik, pueden comprarla. Pero que Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen no las puede comprar nadie, nada más que la Unión Europea. O sea, resulta que la gran movida que le montan a Ayuso por ir a Sputnik es correcta y, sin embargo, pasa desapercibida la compra de 2 millones de vacunas que pretendía Ximo Puig, que está prohibida exactamente por la Unión Europea. Vamos a eso, efectivamente. Hay una especie de duelo dialéctico entre la presidenta Ayuso y el presidente Puig por estas cuestiones. Es decir, al parecer Ximo Puig sí que se ha reunido con representantes de las farmacéuticas, pero al mismo tiempo la oposición critica a Ayuso, en este caso el Partido Socialista, por hacer lo mismo. Esto ha dicho hoy Ximo Puig, ojo, porque también viene a desmentir que en el gobierno español haya molestia o esté disgustado con él por haber alardeado, si quieren, o haber aireado esa reunión suya con la farmacèutica Janssen. Escuchen. Jo no tinc cap constància en absolut que hi hagi cap malestar per part del govern. Jo parlo habitualment amb els membres del govern i no he vist que hi hagi aquest malestar. Entre altres coses, perquè no té cap tipus de substanciació. El que ha fet la Generalitat Valenciana és allò que li pertoca a la seva responsabilitat i és reunir-se amb les distintes operadores farmacèutiques que estan en aquests moments relacionades en allò que és la màxima responsabilitat de la Generalitat, que és la vacunació. Per tant, estem parlant d'una absoluta relació normal, transparent. No hi ha cap tipus de situació que pugui ser recriminable per part de ningú i, des de luego, nosaltres actuem ara i sempre des de la màxima lleialtat. I respecte a la vacuna russa, nosaltres hem dit en tot moment que totes les vacunes que siguin autoritzades per l'EMA, per l'Agència Europea del Medicament, nosaltres volem que se puguen adquirir. Nosaltres no hem mantingut cap reunió en esta operadora, entre altres coses, perquè no està autoritzada. I mentre no estigui autoritzada, és una irresponsabilitat. Escuchemos a Ayuso. Con respecto a Sputnik, creo que todas las autoridades sanitarias están obligadas a recibir a todas las empresas del sector si éstas piden una reunión para ofrecer sus servicios. Esta es una reunión que se produjo, como todo el mundo sabe. Creemos que además se han reunido con más administraciones y nosotros seguiremos haciéndolo si es necesario para cuidar de los ciudadanos. Hay comunidades autónomas que han buscado vacunas para sí mismas, como la Comunidad Valenciana, y nosotros no tenemos nada que decir al respecto. Lo que nos parece un poco desmedida es la especie de polémica que han querido crear por el hecho de recibir a una empresa sanitaria por parte de la Consejería de Sanidad en mitad de una pandemia. Si me preguntan si la vamos a suministrar a los ciudadanos, si tuviéramos el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento,
Si estamos seguros de que esta vacuna protege y funciona y nos permiten comprarla, por supuesto que lo haremos. ¿No? Dice, Bueno, pues una Es que demostración Sputnik clara, está en la lista de las que pueden y Janssen está en la lista de las que no pueden comprar. No, pero independientemente es una demostración clara del fariseísmo de la política española. Si la señora Ayuso hace este tipo establece algún tipo de conversaciones para conseguir una mejora de las vacunas para su población, resulta que se arma el pitote. Pero cuando se dan cuenta de que Ximo Puig también ha hecho otras gestiones en perfecto derecho en función de su responsabilidad como presidente de la Autonomía Valenciana, resulta que entonces descoloca a quien estaba tratando de zumbarle a la señora Ayuso, y entonces se dan cuenta de que claro, se les rompe el esquema, el chiringuito se les viene abajo. Lo cual yo creo que es que hay un dato que a mí me parece que es fundamental en esta historia. Esta historia se ha demostrado, Jesús lo apuntaba antes, que es el fracaso de Europa a la hora de gestionar el tema de la compra, a la hora de gestionar el tema de si puede autorizar o no autorizar el tipo de AstraZeneca y luego ya al final consentir o crear un clima de confusión en la opinión pública, que es lo peor que puede pasar de cara a un medicamento, porque si una persona, y antes lo apuntaba Luis, dice, ahora se amplía de 60 a 65, ¿y por qué? La gente ¿y por qué? De 65 a 69. O sea, y ahora se amplía. Ya es de 60 Entonces, ¿esto es qué pasa? Que son, como me decía una persona recién vacunada con esto, digo, es que seré un desgraciado. Claro, oiga, ¿pero por qué? ¿Por qué puede llegar a pensar alguien que le van a poner una vacuna que se siente en inferioridad respecto al otro que le han dicho, a mí me han puesto la Pfizer o la Moderna? Esto es un disparate total. Como es disparate lo que ha ocurrido en la Unión Europea y al final lo que ocurre dentro de esta España con 17 autonomías, cada uno diciendo la suya, con contradicciones entre unas y otras y al final echando una serie de rumores, de comentarios de cara a la opinión pública capaces de marear al... Que eso es lo y que si aparte... Movimientos antivacunas, la mirada escéptica ante el propio virus, todo eso lo alimenta un discurso que sea difuso, claro, como el que planteas tú, porque en donde la gente dice, no hay una uniformidad. Claro, si realmente cuando no hay un criterio, todo puede ser mentira. Las mismas declaraciones que hace la consellera, hace algunas... Bueno, ya claro, de momento, ¿cómo de momento? Oiga, o la vacuna o vale o no vale. Esto es como al final, aparte de los intereses espurios, que hay algunos intereses clarísimos por parte de quienes saben que al final en este río revuelto van a poder llevarse la ganancia de la vacuna correspondiente. Pero esto forma parte de cuánto tiempo. Los que sois más jóvenes no lo sabéis, pero los que tenemos ya alguna edad, pues yo recuerdo en los años 70 que hubo una campaña fortísima en contra del aceite de oliva. Y el aceite de oliva se llegó a decir que provocaba colesterol y era toda una campaña de las grandes empresas del cacahuete y del girasol norteamericano que querían cargarse el aceite de oliva. Y menos mal que aquí hubo alguien con sentido común y pudo... Pero en aquel momento, yo recuerdo que fue una cosa, un auténtico... Pues ahora alguien está interesado también en meter la cizaña y crear este tipo de confusión. Profesor. Yo recuerdo, saliendo a colación la consellera y sus intervenciones en las que parece titubear o cambiar de opinión en la propia frase, ¿no? Que es la consellera que montó un hospital que salió volando. O sea, y se nos está olvidando la gestión que se ha hecho aquí durante la pandemia y cómo fuimos ejemplo de pues ser una de las comunidades con mayor índice de mortalidad de España, a cómo la sociedad asumido por propia iniciativa la responsabilidad de intentar solucionar este problema. Voy a romper una pequeña lanza solamente como jurista, ya me permitiréis en favor de la Unión Europea, porque tampoco podemos pedirle a la Unión Europea que haga cosas para las que no ha sido creada. Sí es cierto, y es un valor importante, que gracias a que existe la Unión Europea podemos obligarle a la empresa farmacéutica a que cumpla su contrato. Porque si todos los países de la Unión Europea compitiesen por adquirir
a precio de mercado el medicamento, es probable que países tan pequeños como Bruselas o Luxemburgo jamás pudiesen comprar la vacuna, o incluso España tuviese más dificultades. Es decir, que haya una institución que impida que los países compitan por adquirir las vacunas, eso ya genera un clima de paz o de estabilidad. Una función positiva que tiene la Unión Europea. No os dejo comprar porque yo voy a comprar y repartir entre todos. Reparto las vacunas de forma proporcional. Pero es que además yo genero toda la fuerza jurídica posible para una empresa que está incumpliendo un contrato millonario porque las está vendiendo a otro lugar, no porque no las esté fabricando. Yo puedo demandarle de forma multimillonaria porque actúa en nombre de tropecientos millones de personas. Es decir, que el beneficio que se obtiene a través de la Unión Europea hoy en día creo que compensa al hecho de que hubiéramos actuado de forma aislada los estados, cada uno por su cuenta. Y lo estamos viendo en el microclima de España, en el que las comunidades autónomas están actuando de forma aislada. No hay ningún órgano de control, de supervisión. El Ministerio de Sanidad no existe en este asunto. Cada comunidad autónoma vacuna de forma distinta. Ha decidido que va a proceder al tratamiento de los pacientes cada una según sus posibilidades, y de hecho tenemos comunidades autónomas en las que el nivel de vacunación es muy superior a otras, que ya se está vacunando por segunda vez en algunas comunidades de forma extraordinariamente superior a otras, y que en ciudades como Ceuta y Melilla a lo mejor ni siquiera llegan las vacunas. Esta dispersión, esta atomización médica la está provocando la ausencia de una autoridad. Si hubiera en España algo parecido a lo que hay en la Unión Europea, si hubiera alguien con cabeza en el Ministerio de Sanidad, no quiero singularizar en el ministro ni en la su... ministra, en este caso. Bueno, la ministra. Si hubiera alguien con cabeza al frente del Ministerio de Sanidad, podría haber una mejor distribución de las vacunas y una mejor salud pública. Sí, pero Luis, dándote por válido el tema de que gracias que tenemos a la Unión Europea no estamos suicidándonos por las calles, que pasaría eso, porque esto sería un caos absoluto y las vacunas nos costarían pagarlas del bolsillo, posiblemente, no elimina el hecho concreto de que establezcamos una reflexión sobre dónde se han producido los grandes fallos, porque esto no se va a acabar mañana. O sea, el proyecto que presentó antes de ayer Pedro Sánchez de que para agosto todo estuviera curado se cumplirá en agosto del 22, posiblemente. Por lo tanto, esto es una enseñanza de todo lo que se nos viene encima y hay que aprender. Entonces, de la misma manera que en España o en las comunidades no se está reflexionando sobre el fracaso del modelo sanitario, como decías tú antes, que ha fracasado, y está fracasando la aplicación sobre ese modelo de todas las soluciones, hay que plantearse el fracaso de este modelo institucional de la Unión Europea, porque es un fracaso por el tema de las vacunas y sobre todo por el tema económico. Y ya que apuntas el caso de Pedro Sánchez, podría ser interesantísimo que aprendiera, es decir, de no de tanto envanecimiento de cara a lo que va a hacer, y a las 24 horas o menos se le tumba el plan de vacunas. Así es, se nos acaba el tiempo. Monti, buenas noches. Buenas noches. José Luis, buenas noches. Señor Landete, muy buenas noches. Javier, buenas noches. Hasta aquí el Faro de hoy. Descansen, buenas noches. Demà.